Marta se despertó con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Otra vez el mismo sueño. Otra vez esa niña. El reloj marcaba las 3:22 de la madrugada, la hora exacta en que sus ojos se abrían cada noche desde hacía 2 semanas. Sudor frío le corría por la frente, mientras sus manos temblaban aferrando las sábanas. En el sueño, siempre era lo mismo. Una niña de unos 8 años, con un vestido blanco sucio y desgarrado, parada al borde de un pozo oscuro. La niña extendía sus manos pequeñas hacia ella, movía los labios sin sonido, pero Marta sabía exactamente qué decía. «Ayúdame, por favor». Los ojos de la niña eran oscuros, profundos, llenos de un terror que ningún niño debería conocer. Y luego, justo cuando Marta intentaba correr hacia ella, la niña caía hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad del pozo, mientras un grito silencioso llenaba el aire. Marta se levantó de la cama, sus piernas débiles apenas sosteniéndola. A sus 52 años, viuda desde hacía 3, vivía sola en una casa pequeña en las afueras de Monterrey. Su esposo Ricardo había muerto en un accidente de trabajo, dejándola con una pensión miserable y una soledad que pesaba como piedras en su espalda. No tenía hijos, no tenía familia cercana. Solo tenía sus días monótonos, limpiando casas ajenas, y sus noches llenas de ese maldito sueño. Caminó hacia la cocina, encendió la luz y se sirvió un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban. Esto no era normal, no eran pesadillas comunes. Cada noche el sueño era idéntico, como si alguien pusiera la misma película en su cabeza una y otra vez. La niña, el pozo, la caída. Siempre lo mismo. «¿Qué quieres de mí?», susurró Marta al aire vacío de su cocina. Se sintió ridícula hablando sola, pero la pregunta salió de sus labios, como si tuviera vida propia. Al día siguiente, después de terminar su trabajo en casa de la señora Domínguez, Marta hizo algo que nunca había hecho. En lugar de ir directo a casa, caminó hasta la biblioteca municipal. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que debía buscar algo. Cualquier cosa que le diera sentido a esos sueños que la estaban destruyendo por dentro. La bibliotecaria, una mujer mayor con lentes gruesos, la miró con curiosidad, cuando Marta pidió acceso a los archivos de periódicos viejos. «¿De qué año, señora?», preguntó la mujer. Marta dudó. No sabía. «De los años 70, por favor», dijo finalmente, siguiendo un instinto que no podía explicar. Durante 2 horas, Marta revisó periódicos amarillentos, pasando páginas con cuidado para no romperlas. Buscaba algo sin saber qué era. Niñas desaparecidas, accidentes, cualquier cosa que pudiera conectar con su sueño. Y entonces, en una edición del 15 de agosto de 1976, lo encontró. La nota era pequeña, apenas un párrafo en la sección de noticias locales. «Desaparece niña de 8 años en San Miguel del Valle. Sofía Ramírez, de 8 años, fue reportada como desaparecida por sus padres el pasado martes. Las autoridades continúan la búsqueda en la zona rural de San Miguel del Valle, ubicado a 80 kilómetros de la ciudad». Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. San Miguel del Valle. Ese nombre le era completamente desconocido. Nunca había estado allí. Nunca había oído hablar de ese lugar. Pero algo en su interior se apretó como un nudo. Sacó su teléfono celular viejo y tomó una foto de la página del periódico. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentarlo 3 veces. Luego siguió buscando. En las ediciones siguientes, encontró 2 notas más. Una del 20 de agosto, que decía que la búsqueda continuaba sin resultados, y otra del 3 de septiembre, que mencionaba que el caso se había cerrado sin resolverse. Sofía Ramírez nunca fue encontrada. Esa noche, Marta no pudo dormir esperando el sueño. Cuando finalmente lo hizo, a las 3:22 de la madrugada, todo cambió. La niña estaba allí,
al borde del pozo, pero esta vez cuando extendió sus manos, Marta pudo escucharla. Una voz pequeña, rota, llena de dolor. Sofía. Me llamo Sofía. Ayúdame a salir de aquí. Marta se despertó gritando. Se levantó de un salto, corrió al baño y vomitó. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer pálida, con ojeras profundas, al borde del colapso. Pero también vio algo más en sus ojos. Determinación. Al día siguiente era sábado. Marta no tenía trabajo. Se vistió temprano, preparó un termo de café y buscó en su teléfono cómo llegar a San Miguel del Valle. El mapa mostraba un pueblito diminuto, casi perdido en las montañas. 82 kilómetros por carretera. 2 horas en autobús. Antes de salir, Marta hizo algo más. Abrió el armario donde guardaba las cosas de Ricardo y sacó una caja de zapatos llena de fotografías viejas. Fotos de su boda, de viajes, de cumpleaños olvidados. Al fondo encontró un álbum más antiguo, de cuando ella era niña. Lo abrió sin mucha esperanza, y entonces su mundo se detuvo. En una foto de 1976, tomada en algún evento escolar que ella no recordaba, estaba ella misma, con 7 años, sonriendo a la cámara. Pero a su lado, entre un grupo de niños que Marta no reconocía, estaba una niña con el cabello oscuro y largo, ojos grandes, sonrisa tímida. Una niña que Marta conocía perfectamente, porque la había visto cada noche durante 2 semanas. Era Sofía. La foto estaba tomada en algún lugar que Marta no recordaba. Le dio vuelta a la imagen. Detrás, con tinta desvanecida, alguien había escrito: Día de campo, San Miguel del Valle, julio 1976. Marta dejó caer la foto. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo de su habitación. ¿Cómo era posible? Ella había estado en San Miguel del Valle, había conocido a Sofía, y no recordaba nada, absolutamente nada. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras sostenía la fotografía con manos temblorosas. Algo había pasado hace 50 años, algo que su mente había enterrado tan profundo que ni siquiera sabía que existía. Y ahora Sofía, desde donde estuviera, la estaba llamando. La estaba obligando a recordar. Marta se levantó del suelo, limpió sus lágrimas y guardó la foto en su bolso. Tomó el termo de café, las llaves de su casa y salió a la calle con un solo objetivo: llegar a San Miguel del Valle y descubrir qué había pasado realmente con Sofía Ramírez hace 50 años. Porque ahora sabía que esto no era solo un sueño, era un mensaje, era un pedido de ayuda que había atravesado 5 décadas para llegar hasta ella. Y Marta no iba a ignorarlo. Comentario: ¿alguna vez has tenido un sueño que se repite una y otra vez? ¿Crees en las señales del pasado? Déjame tu ciudad en los comentarios. Dale like y seguimos con esta historia que te va a dejar sin aliento. El autobús a San Miguel del Valle salía a las 8 de la mañana desde la terminal central. Marta llegó con media hora de anticipación, el bolso apretado contra su pecho como si fuera un escudo. Dentro llevaba la fotografía, una libreta vieja, un bolígrafo y algo de dinero que había ahorrado durante meses. No sabía cuánto tiempo estaría fuera ni qué iba a encontrar, pero sabía que no podía quedarse en casa esperando que los sueños la volvieran loca. El autobús estaba casi vacío. Solo 3 personas más: un hombre mayor con sombrero de paja que dormitaba en la parte trasera, una mujer joven con un bebé, y Marta. El conductor, un tipo de unos 60 años con bigote gris, la miró con curiosidad cuando ella subió. ¿Va a San Miguel del Valle?, preguntó, como si fuera extraño que alguien quisiera ir allí. Sí, respondió Marta, entregándole el dinero del pasaje. No queda mucha gente por allá, dijo el conductor mientras le daba el boleto. El pueblo casi está abandonado. Solo viven unos cuantos viejos que no quieren irse. Marta asintió sin decir nada más y se sentó en un asiento cerca de la ventana. Mientras el autobús salía de la terminal,
y tomaba la carretera hacia las montañas, ella sacó la fotografía y la observó otra vez. Su cara de niña, sonriente e inocente. Y al lado, Sofía. ¿Cómo era posible que no recordara nada de ese día? ¿Cómo era posible que no recordara haber conocido a esa niña? El paisaje fue cambiando mientras avanzaban. La ciudad quedó atrás, reemplazada por campos secos, montañas rocosas y carreteras que se hacían cada vez más estrechas y descuidadas. Marta sintió un nudo en el estómago que crecía con cada kilómetro. Algo en su interior le decía que no debería estar haciendo esto, que debería dar media vuelta y olvidarse de todo. Pero otra parte de ella, más fuerte, la empujaba hacia adelante. 2 horas después, el autobús se detuvo frente a lo que quedaba de San Miguel del Valle. Marta bajó y miró alrededor. El pueblo era un fantasma de lo que alguna vez debió ser. Casas de adobe medio derrumbadas, calles de tierra llenas de maleza, ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que arrastraba polvo y hojas secas. El autobús de regreso pasa a las 4 de la tarde, gritó el conductor desde su asiento. Si no lo toma, el siguiente es hasta mañana. Gracias, respondió Marta, aunque no estaba segura de si volvería hoy. El autobús se alejó dejando una nube de polvo, y Marta se quedó sola en medio de la calle principal. No había nadie a la vista, solo el viento, el polvo y las ruinas de lo que alguna vez fue un pueblo vivo. Caminó lentamente por la calle, observando las casas abandonadas. Algunas tenían nombres pintados en las puertas, ya casi borrados por el tiempo. Casa Mendoza, Casa López, Casa Vargas. Buscaba algo, cualquier pista que le dijera dónde había vivido Sofía Ramírez. Al final de la calle, cerca de lo que parecía haber sido una pequeña plaza, encontró una tienda vieja con un letrero que decía «Abarrotes el Milagro». La puerta estaba entreabierta. Marta se acercó con cuidado y tocó. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Un ruido vino desde adentro. Luego, una voz áspera de mujer. «¿Quién es?» «Me llamo Marta. Vine desde Monterrey. Estoy buscando información». La puerta se abrió completamente y apareció una mujer de unos 70 años, delgada como un palo, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos eran pequeños y desconfiados. ¿Información de qué? Marta sacó la fotografía de su bolso y se la mostró. De esta niña, Sofía Ramírez, desapareció en 1976. El cambio en el rostro de la mujer fue instantáneo. Sus ojos se abrieron, su boca se torció en una mueca de miedo y dio un paso atrás. «No sé nada de eso». «Váyase». «Por favor», insistió Marta. «Solo necesito saber qué le pasó. He estado soñando con ella todas las noches. Me está pidiendo ayuda». La mujer negó con la cabeza, sus manos temblando. «Nadie habla de eso aquí. Es mejor que se vaya antes de que alguien la vea haciendo preguntas». «¿Por qué? ¿Qué pasó realmente?» La mujer miró hacia los lados, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando, aunque la calle estaba completamente vacía. Luego bajó la voz hasta casi un susurro. Esa niña vio algo que no debía ver, y por eso desapareció. Los que hicieron preguntas también desaparecieron. Su familia se fue del pueblo una semana después. Nunca volvieron. «¿Qué vio?», preguntó Marta, sintiendo cómo el miedo le apretaba el pecho. «No lo sé, pero sé que fue en la casa de los Salazar, en la parte alta del pueblo. Allí pasó algo esa noche, y al día siguiente, Sofía ya no estaba». La mujer cerró la puerta bruscamente, dejando a Marta sola en la calle. Pero ya era suficiente. Tenía un lugar, la casa de los Salazar. Marta caminó hacia la parte alta del pueblo, siguiendo un camino de piedras que subía por la colina. Las casas aquí estaban más deterioradas, como si nadie las hubiera tocado en décadas. Al final del camino, encontró una casa más grande que las demás, con un portón de hierro oxidado y un jardín completamente invadido por la maleza.
En el buzón, casi borrado, se leía: Familia Salazar. El portón estaba cerrado con cadenas, pero Marta encontró un hueco en la cerca lateral por donde pudo pasar. El jardín era un caos de plantas muertas y basura acumulada. La casa en sí tenía las ventanas tapadas con tablones de madera, y la puerta principal estaba asegurada con un candado enorme. Pero Marta no necesitaba entrar por la puerta principal. Rodeó la casa hasta la parte trasera y encontró una ventana rota a nivel del suelo, probablemente del sótano. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló y miró hacia adentro. Oscuridad total. Sacó su teléfono celular y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando lo que parecía ser un sótano viejo lleno de cajas, muebles rotos y telarañas. Y allí, en una esquina, vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Una muñeca de trapo, vieja y sucia, con un vestido blanco desgarrado. El mismo vestido que llevaba Sofía en sus sueños. Marta respiró profundo, juntó valor y se deslizó por la ventana rota hacia el interior del sótano. El olor a humedad y a cosas podridas la golpeó inmediatamente. Sus pies tocaron el suelo de cemento frío y su linterna iluminó el espacio. Caminó hacia la muñeca y la recogió con cuidado. Estaba cubierta de polvo, pero era inconfundible. Sofía estuvo aquí, susurró Marta para sí misma. Siguió explorando el sótano, moviendo cajas viejas, apartando muebles. Y entonces, debajo de una mesa volcada, encontró algo más. Una trampilla en el suelo, cerrada con un candado oxidado, que se rompió con un solo tirón. Marta levantó la trampilla. Debajo había una escalera de madera que descendía hacia una oscuridad aún más profunda. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cada instinto le decía que no bajara, que saliera de allí, que volviera al autobús y olvidara todo esto. Pero la voz de Sofía resonó en su cabeza. «Ayúdame». Marta empezó a bajar la escalera. Los escalones de madera crujían bajo el peso de Marta. Cada paso hacia abajo la llevaba más profundo en la oscuridad, y el aire se volvía más frío y pesado. La luz de su teléfono apenas alcanzaba a iluminar 1 metro adelante. Las paredes a ambos lados eran de tierra compactada, húmedas al tacto, con raíces que sobresalían como dedos retorcidos. Contó 12 escalones antes de que sus pies tocaran el suelo. Se encontraba en una especie de túnel bajo tierra, excavado a mano, hace décadas. El techo era bajo, apenas medio metro por encima de su cabeza. Tuvo que agacharse ligeramente para no golpearse. El túnel se extendía hacia adelante, perdiéndose en la negrura. «¿Qué es este lugar?», murmuró Marta, su voz sonando extraña y ahogada en el espacio cerrado. Avanzó despacio, arrastrando una mano por la pared de tierra para mantener el equilibrio. El suelo era irregular, con piedras sueltas que la hacían tropezar. Después de unos 20 metros, el túnel se ensanchaba formando una pequeña cámara subterránea. Marta levantó el teléfono e iluminó el espacio. Lo que vio le heló la sangre. En el centro de la cámara había una mesa vieja de madera, todavía en pie a pesar de los años. Sobre ella, cubiertos de polvo y telarañas, había objetos que claramente no deberían estar allí. Una mochila de niña con flores bordadas, un zapato pequeño de color rojo, un cuaderno con las esquinas dobladas. Y en la pared del fondo, clavadas con chinchetas oxidadas, había fotografías. Docenas de fotografías de niñas. Marta se acercó con las piernas temblando. Las fotos eran viejas, en blanco y negro o con los colores desvanecidos. Niñas de diferentes edades, todas sonriendo a la cámara. Y allí, en el centro, estaba la foto de Sofía. La misma sonrisa tímida, los mismos ojos grandes, pero esta foto era diferente a la que Marta había encontrado en su álbum. Esta había sido tomada aquí, en este lugar horrible, con la pared de tierra como fondo. Las manos de Marta temblaban tanto
que casi dejó caer el teléfono. Tomó una foto tras otra con su celular, documentando cada detalle de esa cámara de pesadilla. Luego se acercó a la mesa y abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, pero la letra era clara. Letra de niña, grande y desigual. Me llamo Sofía. Tengo 8 años. El hombre me trajo aquí hace 3 días. Tengo miedo. Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos mientras pasaba las páginas. Cada entrada era más desesperada que la anterior. 4.º día. Todavía no me deja salir. Me trae comida una vez al día. Dice que me va a soltar si me porto bien. 5.º día. Vi a otra niña hoy. Está en otro cuarto. También está asustada. 6.º día. Escuché gritos. No sé de dónde vienen. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, apenas legible. 7.º día. Voy a intentar escapar esta noche. Si alguien encuentra esto, por favor díganle a mi mamá que la quiero mucho. El cuaderno terminaba ahí. Marta lo cerró y lo guardó con cuidado en su bolso. Esta era la prueba. Sofía había estado aquí. Había sido secuestrada, mantenida en este lugar horrible bajo la casa de los Salazar. Y probablemente nunca había salido. Pero algo más la inquietaba. El túnel no terminaba en esta cámara. Había otra abertura al otro lado. Otro pasaje que se adentraba aún más en la oscuridad. Marta sabía que debería salir de ahí inmediatamente, llamar a la policía, mostrarles lo que había encontrado. Pero algo la empujaba hacia adelante. La voz de Sofía en sus sueños. Ayúdame a salir de aquí. Respiró profundo y entró en el segundo túnel. Este era más estrecho y bajo que el primero. Marta tuvo que caminar casi agachada, con el teléfono extendido frente a ella. El aire aquí era aún más pesado, con un olor dulzón y podrido que le revolvió el estómago. Avanzó otros 15 metros antes de que el túnel terminara abruptamente en una pared de tierra. Pero no era solo una pared. Era tierra removida recientemente, o al menos más recientemente que el resto del túnel. La tierra estaba más suelta, más oscura. Y sobresaliendo de ella, apenas visible, había algo blanco. Marta se arrodilló y empezó a cavar con las manos, sin pensar, movida por un impulso que no podía controlar. La tierra se desprendía fácilmente entre sus dedos. Cavó durante 5 minutos, 10, hasta que sus manos tocaron algo duro. Era hueso. Marta retrocedió de un salto, soltando un grito que resonó en el túnel cerrado. Su teléfono cayó al suelo, pero la luz seguía encendida, iluminando lo que acababa de descubrir. Era pequeño, del tamaño de un brazo de niña, un hueso humano, enterrado en la pared de ese túnel maldito. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Marta, mientras retrocedía, tropezando con las piedras del suelo. Tenía que salir de ahí. Tenía que llamar a alguien. Tenía que... Un sonido la detuvo. Pasos. Alguien caminaba arriba, en el sótano de la casa. Marta apagó la luz de su teléfono inmediatamente, sumergiéndose en la oscuridad total. Su respiración era tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera arriba podía escucharla. Se quedó completamente quieta, apretada contra la pared de tierra del túnel, rogando que quien fuera no bajara por la trampilla. Los pasos continuaron moviéndose arriba. Luego se detuvieron justo encima de donde ella estaba. Marta contuvo la respiración. 5 segundos. 10. 20. Entonces escuchó una voz, grave, de hombre, hablando por teléfono. Sí, hay alguien aquí. Encontré huellas frescas en el jardín. Reviso el sótano ahora. El pánico se apoderó de Marta. Alguien sabía que ella estaba aquí. Alguien la estaba buscando. Y no era la policía. Los pasos empezaron a bajar por la escalera de madera hacia el sótano. Marta podía escuchar cada crujido, cada paso acercándose. No había tiempo para salir por donde había entrado. El hombre la encontraría antes de que pudiera subir la escalera. Con las manos temblando,
Marta encendió la luz de su teléfono otra vez y corrió de regreso por el segundo túnel hacia la cámara con las fotos. Tenía que haber otra salida. Tenía que haberla. Iluminó cada rincón desesperadamente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla. Y entonces lo vio. En el techo de la cámara, oculto entre las sombras, había una abertura circular. Una especie de pozo vertical que subía hacia arriba. No podía ver hasta dónde llegaba, pero era su única opción. Arriba, en el sótano, escuchó la voz del hombre más cerca. «Hola, sé que está ahí abajo. Salga ahora y no le pasará nada». Marta no le creyó ni por un segundo. Guardó el teléfono en su bolsillo, dejándolo encendido para tener algo de luz, y empezó a trepar por el pozo. Las paredes eran de piedra irregular, con grietas y salientes, donde podía meter los dedos de las manos y los pies. Subió centímetro a centímetro, ignorando el dolor en sus brazos y piernas, ignorando el miedo que amenazaba con paralizarla. Abajo, escuchó al hombre entrar en el túnel. Su linterna, mucho más potente que la de Marta, iluminó todo el espacio. «Ahí está», gritó, y empezó a correr hacia la cámara. Marta subió más rápido, sus manos resbalando en la piedra húmeda, sus piernas temblando por el esfuerzo. El pozo parecía no tener fin. 3 metros, 5, 7. Y entonces, su mano tocó algo diferente. Madera. Una tapa de madera cerrando el pozo desde arriba. Empujó con todas sus fuerzas. La madera estaba podrida y cedió con un crujido. Luz natural entró por la abertura. Marta se impulsó hacia arriba con el último resto de energía que le quedaba y salió del pozo. Se encontraba en medio del bosque, rodeada de árboles y maleza. El pozo estaba oculto bajo ramas y hojas, completamente invisible para quien no supiera que estaba ahí. Era una ruta de escape. Los Salazar habían construido una ruta de escape desde su casa hacia el bosque. Marta no perdió tiempo. Se levantó y corrió. Marta corrió entre los árboles sin mirar atrás, las ramas golpeándole el rostro y los brazos. Sus pulmones ardían, sus piernas apenas respondían, pero el miedo la empujaba hacia adelante. No sabía hacia dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarse de ese pozo, de ese hombre, de esa casa maldita. Detrás de ella escuchó un grito. «Deténgase, no tiene a dónde ir». Pero Marta no se detuvo. Saltó sobre raíces, esquivó troncos caídos. Se abrió paso entre la maleza espesa. El bosque era denso y oscuro, a pesar de ser media tarde. La luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles. Corrió durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 5 minutos, hasta que sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas junto a un árbol grueso. Se quedó allí, jadeando, tratando de recuperar el aliento mientras escuchaba. Los sonidos del bosque la rodeaban. Pájaros, el viento en las hojas, insectos. Pero no escuchaba pasos. No escuchaba al hombre persiguiéndola. Tal vez lo había perdido. Tal vez no conocía el bosque tan bien como ella esperaba. Marta sacó su teléfono con manos temblorosas. Sin señal. Por supuesto. Estaba en medio de la nada, en un pueblo abandonado en las montañas. ¿Qué esperaba? Revisó la hora. 3:15 de la tarde. El autobús de regreso pasaba a las 4. Si lograba llegar a tiempo, podría salir de este lugar. Pero primero necesitaba saber dónde estaba. Se levantó despacio, usando el árbol como apoyo, y miró alrededor. El bosque se veía igual en todas direcciones. No tenía idea de por dónde había venido ni hacia dónde debía ir. El pánico comenzó a trepar por su garganta otra vez. «Tranquila», se dijo a sí misma en voz alta. «Piensa. El pueblo está al oeste. El sol está...» Levantó la vista tratando de ver el sol entre los árboles. Apenas podía distinguir su posición, pero era suficiente. Oeste significaba ir en dirección opuesta a cómo había corrido. Empezó a caminar, más despacio ahora, tratando de hacer el menor ruido posible. Cada paso era calculado, cada sonido la ponía en alerta.
Caminó durante 20 minutos antes de ver las primeras casas del pueblo a través de los árboles. Había salido por el lado opuesto, cerca de donde comenzaba el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Marta se escondió detrás de un árbol y observó. El pueblo seguía aparentemente vacío, pero ahora sabía que no lo estaba. Alguien la había seguido. Alguien vigilaba. Necesitaba llegar a la parada del autobús sin ser vista. Se movió de árbol en árbol, manteniéndose en el borde del bosque, hasta que pudo ver la calle principal. No había nadie a la vista. La tienda de la mujer mayor estaba cerrada. Todo parecía desierto como cuando había llegado en la mañana, pero ahora Marta sabía que era una mentira. Este pueblo guardaba secretos, y esos secretos tenían guardianes. Corrió hacia la parada del autobús, un simple poste de metal con un techo de lámina oxidado. Se escondió detrás, agachada, observando la calle. 3:45. 15 minutos para que llegara el autobús. Solo 15 minutos. Los minutos pasaron con una lentitud torturante. Cada segundo parecía una eternidad. Marta mantenía la vista fija en ambos extremos de la calle, esperando ver aparecer a alguien. Su mano aferraba el teléfono en el bolsillo, sintiendo el peso del cuaderno de Sofía que había guardado junto a él. Evidencia. Tenía evidencia de lo que había pasado aquí. A las 3:58 escuchó el motor del autobús acercándose por la carretera. El alivio la inundó como una ola. Ya casi estaba. Solo tenía que subir y alejarse de este lugar maldito. El autobús dobló la esquina y se detuvo frente a la parada. Era el mismo conductor de la mañana, todavía con su bigote gris y su mirada cansada. Abrió la puerta. ¿Lista para volver? Marta subió los escalones rápidamente. Sí, por favor. Vámonos. Pero antes de que pudiera sentarse, escuchó una voz detrás de ella. Espere un momento. Se dio vuelta y sintió que el corazón se le detenía. Un hombre se acercaba corriendo hacia el autobús. Era mayor, de unos 60 años, con cabello gris y ropa de trabajo sucia. Sus ojos estaban fijos en Marta con una intensidad que la asustó. ¿Lo conoce?, preguntó el conductor. No, respondió Marta rápidamente. No lo conozco. Por favor, vámonos. Pero el hombre ya había llegado al autobús y subió los escalones. Señora, espere. Necesito hablar con usted. Vi que entró a la casa de los Salazar. Necesito advertirle. Marta retrocedió hacia el fondo del autobús. No sé de qué habla. Déjeme en paz. El conductor miró entre ambos, confundido. ¿Qué pasa aquí? El hombre levantó las manos en un gesto de paz. No voy a hacerle daño. Me llamo Ernesto Vega. Viví aquí toda mi vida. Sé lo que está buscando. Sé lo que encontró allá abajo. Como sabe, comenzó Marta, pero se detuvo. Este hombre sabía de los túneles, de lo que había bajo esa casa. Ernesto miró al conductor. ¿Puede darnos un minuto? Por favor. El conductor suspiró. Un minuto. Tengo horario que cumplir. Ernesto se sentó en el asiento más cercano y miró a Marta con ojos cansados. Encontró el cuaderno de Sofía, ¿verdad? Y las fotos. Y probablemente encontró algo más. Marta no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Lo que no sabe, continuó Ernesto, su voz apenas un susurro, es quién era realmente la familia Salazar. Eran gente importante, gente con dinero y con conexiones. Conexiones que llegan hasta hoy. El hombre que la persiguió no trabaja solo, trabaja para alguien. Alguien que no quiere que se sepa lo que pasó aquí hace 50 años. ¿Quién?, preguntó Marta, su voz temblando. Gustavo Salazar, el hijo. Tenía 18 años cuando Sofía desapareció. Ahora tiene 68 y es diputado estatal. Rico, poderoso, intocable. Su padre construyó esos túneles. Su padre secuestró a esas niñas. Pero Gustavo lo sabía. Gustavo ayudó. Y cuando su padre murió hace 20 años, Gustavo se aseguró de que nadie pudiera descubrir la verdad.
Marta sintió que la habitación giraba. ¿Cómo sabe todo esto? Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Porque mi hija era una de esas niñas en las fotos. Ana Vega. Tenía 9 años. Desapareció 6 meses antes que Sofía. Nunca la encontraron. Pasé 30 años buscando respuestas. 30 años preguntando. Y cada vez que me acercaba a la verdad, algo pasaba. Perdía mi trabajo. Me amenazaban. Mi esposa murió en un accidente de coche. Aprendí a quedarme callado. Pero nunca dejé de vigilar. Sacó un sobre amarillento de su chaqueta y se lo entregó a Marta. Esto es todo lo que pude reunir en todos estos años. Nombres, fechas, conexiones. No es suficiente para la policía. Nunca lo fue. Pero ahora usted tiene algo que yo nunca tuve. Prueba física. El cuaderno de Sofía. Las fotos. Si logra llegar a un periodista, a alguien que no esté en el bolsillo de Salazar, tal vez podamos hacer algo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Marta, tomando el sobre con manos temblorosas. Porque usted vino aquí por una razón. Los sueños, ¿verdad? Sofía la llamó. No sé cómo ni por qué, pero la llamó a usted específicamente. Y eso significa algo. Significa que tal vez, después de 50 años, estas niñas finalmente van a tener justicia. El conductor tocó el claxon. Se acabó el minuto. O se bajan o nos vamos. Ernesto se levantó. Vaya directamente a Monterrey. No vuelva a su casa todavía. Busque al periodista Héctor Reyes del Diario del Norte. Es uno de los pocos que no se puede comprar. Muéstrele lo que tiene, y no confíe en nadie más. ¿Y usted?, preguntó Marta mientras Ernesto bajaba del autobús. Yo ya hice mi parte. Llevo 30 años esperando este momento. Ahora es su turno. El autobús cerró las puertas y empezó a moverse. Marta miró por la ventana y vio a Ernesto quedarse de pie en medio de la calle, viéndola partir. Luego miró el sobre en sus manos y el bulto del cuaderno en su bolso. 50 años de silencio. 50 años de mentiras. Y ahora ella, una viuda pobre y desconocida, tenía en sus manos la verdad. El autobús avanzaba por la carretera de montaña mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Marta se había sentado en el último asiento, lo más lejos posible de los otros pasajeros, con el bolso apretado contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía viva. Dentro estaban el cuaderno de Sofía, las fotos que había tomado con su teléfono y el sobre de Ernesto. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había recortes de periódicos amarillentos, algunos tan viejos que las letras apenas se distinguían. Todos hablaban de niñas desaparecidas en diferentes pueblos alrededor de la región, entre 1974 y 1978. 8 nombres diferentes, 8 familias destrozadas, 8 casos que nunca se resolvieron. También había fotografías borrosas, tomadas desde lejos, de un hombre mayor junto a otro más joven. Al reverso de una de ellas, con letra temblorosa, Ernesto había escrito: Alberto Salazar y su hijo Gustavo. Agosto 1976. 3 días antes de que Ana desapareciera. Marta estudió las caras. El hombre mayor tenía una mirada fría, calculadora. El hijo, aunque joven en la foto, tenía los mismos ojos. Ojos que no mostraban nada. Ojos vacíos. Su teléfono vibró de repente, sobresaltándola. Había recuperado señal. 3 mensajes de texto aparecieron en la pantalla, todos de números desconocidos. Sabemos dónde vives. Devuelve lo que tomaste. Última advertencia. Las manos de Marta empezaron a temblar tan fuerte que casi deja caer el teléfono. ¿Cómo habían conseguido su número? ¿Cómo sabían que había tomado algo? Miró alrededor del autobús con pánico. Los otros pasajeros parecían normales. Una madre con su bebé dormido. El hombre mayor con sombrero que seguía durmiendo en la parte trasera. Nadie la miraba. Nadie parecía amenazante. Pero alguien la estaba vigilando. Alguien sabía exactamente qué había hecho. Marta bloqueó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. No podía ir a su casa. Ernesto tenía razón.
Tenía que ir directamente a buscar a ese periodista, Héctor Reyes. Pero era domingo. ¿Dónde encontraría a un periodista un domingo por la noche? El autobús entró en la ciudad, cuando el cielo ya estaba teñido de naranja y púrpura. Eran casi las 6:30 de la tarde. Marta bajó en la terminal, mirando constantemente sobre su hombro, esperando ver a alguien siguiéndola. La terminal estaba llena de gente, familias regresando de viajes, vendedores ambulantes gritando sus productos, el ruido constante de motores y conversaciones. Se mezcló con la multitud y salió a la calle. Necesitaba un lugar seguro donde quedarse esa noche. No podía ir a su casa, no podía ir con conocidos, porque no tenía. Su vida había sido tan pequeña, tan solitaria, que no había nadie a quien pudiera recurrir. Caminó durante 20 minutos hasta que encontró un hotel barato cerca del centro. El tipo de lugar que no hace preguntas mientras pagues en efectivo. El recepcionista, un joven con acné y aburrimiento en la cara, apenas la miró cuando ella pidió una habitación por una noche. 200 pesos, pago adelantado. Marta le entregó el dinero con manos temblorosas. El joven le dio una llave con un llavero de plástico. Habitación 18, segundo piso. La habitación era pequeña y triste, con una cama individual que olía a humedad, una televisión vieja que probablemente no funcionaba y un baño minúsculo. Pero tenía cerrojo en la puerta. Eso era lo único que importaba. Marta cerró la puerta con seguro. Empujó la única silla de la habitación contra ella, como barricada adicional, y se sentó en la cama. Solo entonces se permitió llorar. Lloró por Sofía, por Ana, por todas las niñas cuyas fotos había visto en ese túnel horrible. Lloró por el miedo que sentía, por la soledad que la aplastaba, por lo absurdo de su situación. Era una mujer de 52 años que limpiaba casas para sobrevivir. ¿Quién era ella para enfrentarse a un diputado poderoso? ¿Quién era ella para pensar que podía hacer justicia después de 50 años? Pero entonces recordó los sueños, la voz de Sofía llamándola. Ayúdame. No había sido coincidencia. No había sido casualidad. De alguna manera, a través del tiempo y la muerte, Sofía la había elegido. Y Marta no podía fallarle. Se limpió las lágrimas y encendió su teléfono. Buscó Héctor Reyes, periodista Monterrey, en Internet. Aparecieron varios artículos firmados por él, todos del Diario del Norte. Historias de corrupción, de crimen organizado, de casos sin resolver. Era un periodista de investigación, el tipo de persona que no tenía miedo de hacer las preguntas difíciles. Encontró su correo electrónico listado en el sitio del periódico. Marta abrió su aplicación de correo y empezó a escribir. Le temblaban tanto las manos que tuvo que reescribir varias veces. Señor Reyes, mi nombre es Marta Solís. Tengo información sobre las niñas desaparecidas en San Miguel del Valle entre 1974 y 1978. Tengo pruebas físicas y sé quién es el responsable. Necesito reunirme con usted urgentemente. Por favor, responda lo antes posible. Mi vida está en peligro. Adjuntó 2 de las fotos que había tomado en el túnel, las suficientemente claras para mostrar el cuaderno de Sofía y algunas de las fotos en la pared. No adjuntó todo. No todavía. Necesitaba tener algo guardado por si acaso. Presionó enviar y se quedó mirando la pantalla, como si esperar más intensamente pudiera hacer que la respuesta llegara más rápido. 5 minutos pasaron. 10. Nada. Era domingo por la noche. Probablemente el periodista no revisaría su correo hasta mañana. Marta tendría que esperar. Tendría que sobrevivir la noche. Se levantó y fue al baño. Se lavó la cara con agua fría, tratando de calmar sus nervios. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Tenía tierra en el cabello, rasguños en las mejillas y los brazos, ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran hundidos en calavera.
Parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Regresó a la habitación y se tumbó en la cama sin quitarse los zapatos, sin soltar el bolso. Cerró los ojos, exhausta, pero el sueño no llegaba. Cada ruido del pasillo la sobresaltaba. Cada voz lejana la ponía en alerta. Imaginaba a hombres subiendo las escaleras, buscando su habitación, rompiendo la puerta. A las 9 de la noche su teléfono vibró. Un mensaje. Marta lo abrió con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Deja de hacer preguntas. Devuelve lo que tomaste. Esta es tu última oportunidad. Otro mensaje llegó inmediatamente después. Este incluía una foto. La foto de su casa, tomada desde afuera. Alguien había estado allí. Alguien sabía exactamente dónde vivía. Marta borró los mensajes con manos temblorosas y apagó el teléfono completamente. No podía seguir usándolo. Tal vez la estaban rastreando. Tal vez así habían conseguido su número. Se quedó sentada en la cama, en la oscuridad, escuchando los sonidos del hotel. Puertas cerrándose. Televisiones encendidas. Conversaciones amortiguadas a través de las paredes delgadas. Vida normal. Gente normal viviendo sus vidas normales, mientras ella estaba atrapada en una pesadilla. Las horas pasaron con lentitud torturante. Marta no durmió. No se atrevió. Se quedó sentada, alerta, esperando. A las 3:22 de la madrugada, la hora exacta en que siempre se despertaba de sus sueños, sintió algo. Una presencia, como si alguien estuviera en la habitación con ella. Sofía, susurró en la oscuridad. ¿Estás aquí? No hubo respuesta. No hubo aparición fantasmal. Pero Marta sintió algo cálido en su pecho, algo que se parecía a paz. Sofía estaba con ella. Las 8 niñas estaban con ella. Y juntas iban a terminar esto. Cuando el sol finalmente comenzó a entrar por la ventana sucia de la habitación, Marta se levantó. Había sobrevivido la noche. Ahora solo tenía que sobrevivir el día hasta que el periodista respondiera. Encendió su teléfono otra vez. Un nuevo correo electrónico esperaba. Señora Solís, recibí su mensaje. Conozco los casos que menciona. Si tiene lo que dice tener, esto podría ser enorme. Podemos reunirnos hoy a las 2 de la tarde en la cafetería El Punto, en el centro. Mesa del fondo. Iré solo. Héctor Reyes. Marta exhaló. Finalmente, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Marta salió del hotel a las 11 de la mañana. Había pasado las últimas horas mirando el techo, pensando en todo lo que le diría a Héctor Reyes, repasando mentalmente cada detalle de lo que había encontrado. Necesitaba que le creyera. Necesitaba que esto fuera real. La cafetería El Punto estaba a 20 minutos caminando desde el hotel. Marta decidió llegar temprano para observar, para asegurarse de que no era una trampa. Caminó por las calles del centro, mezclándose con la gente que iba y venía del mercado, los trabajadores en su hora de almuerzo, las madres con niños. Vida normal. Vida que ella había perdido el momento en que decidió ir a San Miguel del Valle. Cada tanto miraba sobre su hombro. Nadie parecía seguirla, pero eso no significaba nada. Si la gente de Salazar era tan poderosa como Ernesto había dicho, podrían estar en cualquier parte. Podrían ser cualquiera. Llegó a la cafetería a la 1:30. Era un lugar pequeño, con apenas 10 mesas, paredes pintadas de amarillo desgastado y el olor a café recién hecho. Marta pidió un té que no tenía intención de beber y se sentó en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver la entrada. Los minutos pasaron. 1:40. 1:50. A las 2:05, un hombre entró en la cafetería. Tenía unos 40 años, cabello oscuro con algunas canas, ropa casual pero cuidada, y una mochila de cuero colgando de su hombro. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que encontraron a Marta. Asintió levemente. Se acercó a su mesa. ¿Señora Solís? Sí. ¿Usted es Héctor Reyes? El mismo. Se sentó frente a ella,
y dejó la mochila en el suelo, junto a su silla. Debo admitir que su correo me dejó sin dormir anoche. ¿Qué tiene exactamente? Marta miró alrededor. Había otras 3 mesas ocupadas, una pareja de ancianos, un hombre solo leyendo el periódico, 2 estudiantes con laptops. Nadie parecía prestarles atención. Abrió su bolso y sacó el cuaderno de Sofía con cuidado. Lo puso sobre la mesa. Esto es el diario de Sofía Ramírez. Desapareció en San Miguel del Valle en agosto de 1976. Escribió esto mientras estaba secuestrada. Héctor tomó el cuaderno con manos que demostraban respeto por lo que era. Evidencia. Lo abrió despacio y empezó a leer. Su expresión cambió con cada página. De escepticismo a sorpresa, de sorpresa a horror. Dios mío, susurró después de leer las últimas entradas. ¿Dónde encontró esto? En un túnel bajo la casa de la familia Salazar en San Miguel del Valle. Hay más. Hay fotos de otras niñas. Hay... Marta tragó saliva. Hay restos. Héctor levantó la vista bruscamente. ¿Restos? ¿Llama a la policía? No puedo. Gustavo Salazar es diputado estatal. Tiene conexiones. En cuanto la policía sepa lo que encontré, esa evidencia va a desaparecer. O yo voy a desaparecer. Héctor cerró el cuaderno y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Señora Solís, lo que me está diciendo es extremadamente serio. Gustavo Salazar no es solo un diputado. Es uno de los hombres más poderosos del Estado. Tiene amigos en todas partes. Policía, gobierno, medios. Si lo que usted dice es verdad, estamos hablando de algo que podría destruir su carrera, mandarlo a prisión por el resto de su vida. Por eso vine a usted. Ernesto Vega me dijo que usted no se puede comprar. Los ojos de Héctor se entrecerraron. ¿Ernesto Vega? ¿El padre de Ana Vega? Lo conoce. Intenté investigar ese caso hace 10 años. Ernesto me contactó, me dio información, pero nunca tuve suficiente para publicar nada concreto. Todo eran rumores, teorías, conexiones que no podía probar. ¿Dónde está Ernesto ahora? Todavía en San Miguel del Valle. Me dio esto. Marta sacó el sobre amarillento y se lo entregó. Héctor lo abrió y revisó el contenido rápidamente. Sus ojos se movían veloces sobre los recortes, las fotos, las notas escritas a mano. Esto es 30 años de investigación. Pero tiene razón, no es suficiente para la policía. Necesitaríamos más. Tengo fotos, dijo Marta, sacando su teléfono. Del túnel, de la cámara donde guardaban a las niñas, de las fotos en la pared. Héctor las revisó una por una en silencio. Cuando terminó, se recostó en su silla y exhaló lentamente. Señora Solís, lo que tiene aquí podría ser la historia más grande de mi carrera, pero también es la más peligrosa. Si publicamos esto sin la protección adecuada, ambos estaremos en riesgo. Ya estoy en riesgo, dijo Marta, mostrándole los mensajes de amenaza que había recibido. Me encontraron. Saben que tengo esto. Es solo cuestión de tiempo antes de que... Se detuvo. A través de la ventana de la cafetería, acababa de ver algo que hizo que su sangre se congelara. Un auto negro. El mismo tipo de auto que había visto estacionado frente a su casa en la foto que le habían enviado. Estaba al otro lado de la calle, con el motor encendido. Nos encontraron, susurró. Héctor siguió su mirada. Su rostro se puso tenso. ¿Está segura? Ese auto. Antes de que pudiera terminar la frase, el auto arrancó y se detuvo frente a la cafetería. 2 hombres salieron. Eran grandes, vestidos con trajes oscuros, con lentes de sol a pesar de que estaban bajo techo. Uno de ellos habló por un radio antes de empezar a caminar hacia la entrada. «Salida trasera», dijo Héctor rápidamente, guardando el cuaderno y el sobre en su mochila. «Ahora». Marta lo siguió, dejando el té sin tocar sobre la mesa. Corrieron hacia la parte trasera de la cafetería, pasando la barra donde la dueña los miró confundida. «Oiga, no pueden...» Pero ya habían atravesado la cocina y salido por la puerta trasera, que daba a un callejón estrecho.
Héctor tomó a Marta de la mano. Mi auto está a 2 calles. Corre. Corrieron por el callejón, saltando bolsas de basura, esquivando cajas apiladas. Detrás de ellos escucharon gritos, pasos pesados, el sonido inconfundible de persecución. Salieron del callejón a otra calle y siguieron corriendo. La gente los miraba pasar, algunos gritando sorprendidos. Ahí. Héctor señaló un auto gris estacionado. Sacó las llaves mientras corría. Abrió con el control remoto. Ambos se metieron. Marta en el asiento del pasajero, Héctor al volante. Arrancó con un chirrido de llantas, justo cuando los 2 hombres salían del callejón. Uno de ellos levantó algo. Un arma. «Agáchate», gritó Héctor. Marta se tiró hacia adelante justo cuando el vidrio trasero explotaba en 1000 pedazos. El auto aceleró, tomando las esquinas con virajes cerrados, metiéndose entre el tráfico de la tarde. Héctor manejaba como si conociera cada calle, cada atajo. ¿Están siguiéndonos?, preguntó sin apartar la vista del camino. Marta miró por el espejo lateral. El auto negro estaba 3 vehículos atrás, abriéndose paso agresivamente. Sí, están. Otro disparo. Esta vez el espejo del lado del conductor se desprendió, colgando de los cables. «Mierda», murmuró Héctor. Tomó su teléfono y se lo pasó a Marta. «Llama al contacto que dice Laura M. Dile código rojo. Ella sabrá qué hacer». Marta marcó con manos temblorosas. Una voz de mujer respondió al segundo timbre. «Héctor, ¿qué pasa?» «No soy Héctor. Él dice código rojo». Hubo una pausa. «¿Dónde están?» «En el centro. Nos están persiguiendo. Están disparando». «Dame tu ubicación exacta». Marta miró por la ventana. «Avenida Juárez, cerca de...». «No sé. Estamos moviéndonos muy rápido. Ponme en altavoz». Marta presionó el botón. La voz de la mujer llenó el auto. «Héctor, dirígete al estacionamiento del edificio Reforma. Planta baja, sector C. Voy para allá con apoyo. 10 minutos». «Entendido». Héctor giró bruscamente a la izquierda. El auto perseguidor también giró. Ahora solo 2 vehículos atrás. 5 minutos después de más disparos, más gritos, más esquivas imposibles, entraron al estacionamiento de un edificio alto. Bajaron a la planta baja, sector C, y Héctor detuvo el auto en una esquina oscura, apagando el motor. Silencio. Solo sus respiraciones agitadas llenando el espacio. «¿Quién es Laura?», preguntó Marta. «Procuradora estatal, una de las pocas personas en el gobierno en quien confío». Esperaron. 3 minutos. 5. El auto negro no había entrado al estacionamiento. Tal vez los habían perdido. Entonces, escucharon sirenas. Muchas sirenas acercándose. Luces azules y rojas iluminaron el estacionamiento. 3 patrullas y un auto sin marcas se detuvieron cerca de ellos. Una mujer salió del auto sin marcas. Tenía unos 50 años, cabello corto, traje formal. Se acercó a la ventana de Héctor. «¿Están bien?» «Sí». «Laura, esto es grande. Más grande que...». «Lo sé. Héctor me ha hablado de los casos de San Miguel del Valle durante años. Si tienes lo que creo que tienes, vamos a necesitar protección. Para ambos». Laura Mendoza los llevó a una casa segura en las afueras de la ciudad. Era un lugar discreto, una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con 2 agentes de seguridad custodiando la entrada. Marta nunca había estado en un lugar como ese. Nunca había imaginado que su vida llegaría a este punto. Dentro, Laura les ofreció café y los sentó en la sala. «Necesito que me cuenten todo desde el principio, sin omitir detalles». Durante la siguiente hora, Marta relató toda la historia. Los sueños, la fotografía que encontró, el viaje a San Miguel del Valle, el túnel bajo la casa de los Salazar, el cuaderno de Sofía, la persecución. Laura escuchaba en silencio, tomando notas en una tablet, su expresión cada vez más seria. Cuando Marta terminó, Laura miró a Héctor. «¿Has verificado algo de esto?».
Las desapariciones son reales. Los casos están archivados sin resolver desde los 70. La familia Salazar es real. Alberto Salazar, el padre, murió en el 2004. Gustavo Salazar es efectivamente diputado estatal desde hace 12 años. Todo coincide. Laura asintió lentamente. El problema es que Gustavo Salazar tiene amigos muy poderosos. Fiscales, jueces, comandantes de policía. Si vamos tras él con evidencia insuficiente, va a usar todas sus conexiones para enterrar esto, y probablemente a nosotros también. ¿Qué necesitamos?, preguntó Marta. Necesitamos que un equipo forense entre a esa casa en San Miguel del Valle y documente todo. Necesitamos exhumar esos restos y hacer análisis de ADN. Necesitamos vincular directamente a Gustavo Salazar con los crímenes de su padre. Y necesitamos hacerlo rápido, antes de que él sepa que estamos investigando. Ya sabe, dijo Marta. Por eso mandó a esos hombres. Laura frunció el ceño. Los hombres que los persiguieron hoy no eran policía, eran sicarios contratados. Eso significa que Gustavo está actuando fuera de la ley, lo cual es bueno para nosotros. Significa que está asustado. La gente asustada comete errores. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. Voy a necesitar ayuda externa. Alguien que no esté comprometido con el sistema local. Tengo un contacto en la Fiscalía Federal que se especializa en casos de crimen organizado y corrupción. Si puedo convencerlo de que esto cae bajo su jurisdicción, podemos bypassear a toda la gente de Salazar. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Héctor. Un día, tal vez 2 para conseguir las órdenes necesarias. Mientras tanto, ustedes se quedan aquí. No salen, no usan sus teléfonos personales, no contactan a nadie. ¿Entendido? Marta asintió, pero algo en su interior se retorció. ¿Y Ernesto? Ernesto Vega sigue en San Miguel del Valle. Si Gustavo sabe que yo estuve allí, va a saber que alguien me ayudó. Laura la miró con comprensión. Mandaré a 2 agentes de confianza a traerlo. Le ofreceremos protección también. Esa noche, Marta no pudo dormir. Le habían dado una habitación en el 2.º piso, con una cama cómoda y sábanas limpias. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el túnel, las fotos de las niñas, los huesos enterrados en la pared. Y veía a Sofía, parada al borde del pozo, extendiendo sus manos. A las 3:22 de la madrugada, Marta se despertó. O más bien, nunca se había dormido realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana. La calle estaba silenciosa, iluminada solo por las farolas. Uno de los agentes de seguridad estaba afuera, recargado contra un auto, vigilando. ¿No puedes dormir?, la voz de Héctor la sobresaltó. Estaba en el pasillo, con una taza de café en la mano. No, no desde que comenzaron los sueños. Héctor se acercó y se apoyó contra la pared junto a la ventana. ¿Realmente crees que Sofía te está contactando desde donde sea que esté? Marta no respondió inmediatamente. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces. No sé qué creer, pero sé que los sueños eran reales, que me llevaron a ella y que encontré exactamente lo que ella quería que encontrara. Llevo 15 años como periodista, dijo Héctor. He cubierto cientos de historias, asesinatos, corrupción, tráfico de drogas. Pero nunca había visto algo así. Nunca había sentido que una historia me eligiera a mí en lugar de yo elegirla. ¿Crees que podamos ganar?, preguntó Marta. ¿Contra alguien tan poderoso? Tenemos que creer que sí, porque si no lo hacemos, esas 8 niñas seguirán enterradas en el olvido, y Gustavo Salazar seguirá siendo intocable. Al día siguiente, Laura regresó con noticias. El fiscal federal aceptó el caso. Tenemos las órdenes. Mañana al amanecer, entramos a San Miguel del Valle con un equipo completo. Forenses, investigadores, Policía Federal. Van a documentar todo. ¿Y Ernesto?, preguntó Marta. La expresión de Laura cambió. Los agentes que mandé a buscarlo llegaron tarde.
La tienda donde vive estaba cerrada. Preguntaron a los pocos vecinos que quedan. Nadie lo ha visto desde ayer en la mañana. El corazón de Marta se hundió. No, 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 no. Él me ayudó. Por mi culpa. No sabemos qué pasó, interrumpió Laura. Pudo haberse ido por su cuenta, esconderse. Ha sobrevivido 30 años en ese pueblo sabiendo lo que sabe. Es un hombre inteligente. Pero Marta sabía la verdad. Lo sabía en sus huesos. Gustavo había descubierto que Ernesto la había ayudado. Y Ernesto había pagado el precio. Voy con ustedes, dijo Marta de repente. Mañana, a San Miguel del Valle. Voy con ustedes. Señora Solís, no es buena idea. No es una petición. Voy a ir. Sofía me llevó hasta allá. Tengo que estar ahí cuando la encuentren. Se lo debo. Laura la miró durante un largo momento. Luego asintió. De acuerdo. Pero te quedas en el perímetro. No entras a la casa hasta que el equipo forense termine. ¿Trato? Trato. Esa noche, a las 3:22 de la madrugada, Marta tuvo el sueño otra vez. Pero esta vez era diferente. Sofía estaba al borde del pozo, como siempre, pero no estaba sola. Detrás de ella había otras niñas, 8 en total, todas con vestidos blancos, todas extendiendo sus manos y todas sonriendo. No era un sueño de terror, era un sueño de despedida. Marta se despertó con lágrimas en los ojos, pero con una calma que no había sentido en semanas. Ya casi, susurró a la oscuridad. Ya casi termina. A las 5 de la mañana, salieron hacia San Miguel del Valle en una caravana de 6 vehículos. Laura iba al frente con el fiscal federal. Héctor y Marta iban en el segundo auto con 2 agentes. Detrás venían los forenses y más policía federal. El sol apenas comenzaba a salir cuando llegaron al pueblo fantasma. Todo estaba exactamente como Marta lo recordaba. Casas derrumbadas, calles vacías, silencio absoluto. Pero ahora había algo diferente. Había actividad. Propósito. Justicia acercándose después de 50 años. El equipo se dividió. Los forenses fueron directamente a la casa de los Salazar. La policía aseguró el perímetro. Laura y el fiscal establecieron un puesto de comando en la antigua plaza. Marta y Héctor observaban desde lejos mientras los forenses entraban a la casa, con sus trajes blancos y sus equipos. Las horas pasaron lentamente. Marta no podía apartar la vista de esa casa maldita. A las 11 de la mañana, uno de los forenses salió corriendo. Su rostro, visible a través de la máscara, estaba pálido. Habló rápidamente con Laura. Ella asintió varias veces, su expresión cada vez más sombría. Laura caminó hacia donde estaban Marta y Héctor. Encontraron los restos, no de una niña, de 8, todas sepultadas en diferentes partes del túnel. El equipo está trabajando en recuperarlos ahora. Van a necesitar varios días. Marta sintió que sus piernas cedían. Héctor la sostuvo. 8, repitió. Las 8 niñas. Y encontraron algo más. Grabaciones. Hay un cuarto oculto que ni siquiera viste. Alberto Salazar documentaba todo. Hay videos, fotografías, documentos. Está todo ahí. ¿Gustavo aparece en esos videos?, preguntó Héctor. Laura asintió lentamente. No solo aparece, participaba. Marta cerró los ojos. Justicia. Finalmente iban a tener justicia. 2 días después, Marta seguía en la casa segura. Había televisión, pero ella no podía dejar de ver las noticias. La historia había explotado. Todos los canales, todos los periódicos, todas las redes sociales hablaban de lo mismo. Descubren restos de 8 niñas desaparecidas en los años 70. Diputado Gustavo Salazar, vinculado a los crímenes. Héctor había escrito el primer artículo, publicado en el Diario del Norte la mañana después del descubrimiento. Pero después de eso, la historia creció más allá de su control. Medios nacionales, internacionales, todos querían saber más. Todos
Querían entender cómo algo así había permanecido oculto durante 50 años. Las fotos del cuaderno de Sofía se habían vuelto virales. Su letra infantil, sus palabras desesperadas, su última entrada antes de intentar escapar. El país entero lloraba por una niña que había muerto hace medio siglo. Marta observaba todo desde la distancia, sintiéndose extrañamente desconectada. Había iniciado esto, pero ahora le pertenecía a todos. La historia de Sofía ya no era solo suya. Laura entró a la sala con una tablet en la mano. «Necesitas ver esto», le mostró un video. Era una conferencia de prensa. Gustavo Salazar estaba parado detrás de un podio, con su abogado a un lado. Tenía 68 años, cabello completamente blanco, traje caro, pero sus ojos eran los mismos que Marta había visto en las fotos viejas de Ernesto. Ojos vacíos. Ojos muertos. «Estas acusaciones son completas falsedades», decía Salazar con voz firme. «Mi padre era un hombre respetado en la comunidad. Yo era un adolescente en los 70. No tenía conocimiento de ninguna actividad criminal. Esta es una casa de brujas política diseñada para destruir mi carrera». «¿Cómo explica los videos donde aparece usted participando?», gritó un periodista. «Esos videos son fabricaciones. Cualquier experto en tecnología puede crear videos falsos hoy en día. Mis abogados están trabajando para demostrar que todo es un montaje». La conferencia continuó, pero Laura pausó el video. «No va a funcionar. Los forenses ya verificaron la autenticidad de todo el material. Gustavo va a ser arrestado en las próximas horas. El fiscal tiene suficiente evidencia para mandarlo a prisión por el resto de su vida». «¿Y los otros?», preguntó Marta. «Dijiste que Alberto Salazar no trabajaba solo. ¿Quiénes eran los otros hombres en esos videos?». Laura suspiró. «Estamos identificándolos. Algunos ya están muertos. Otros todavía están vivos. Y sí, algunos todavía ocupan posiciones de poder. Esto va a ser más grande de lo que pensábamos. Va a sacudir todo el sistema». Esa tarde, Marta recibió visitantes. Eran las familias de las 8 niñas que habían desaparecido entre 1974 y 1978. La mayoría eran padres ya ancianos, algunos en sillas de ruedas, otros apenas pudiendo caminar. Habían esperado respuestas durante 50 años. La madre de Sofía, Rosa Ramírez, tenía 82 años. Era una mujer diminuta, encorvada por el tiempo, con ojos que habían llorado miles de lágrimas. Cuando vio a Marta, se acercó lentamente y tomó sus manos. «Usted la encontró», dijo con voz temblorosa. «Usted le dio voz cuando nadie más la escuchaba». Marta sintió un nudo en la garganta. «Ella me encontró a mí. Me llamó en mis sueños. No habría sabido nada sin ella». «Nunca dejé de buscarla», continuó Rosa. «Todos estos años, cada día, me preguntaba dónde estaba mi bebé. Si estaba sufriendo. Si me llamaba. Ahora finalmente sé. Finalmente puedo traerla a casa y darle un entierro digno». Las otras familias se acercaron una por una. Cada historia era similar y devastadora. Búsquedas que duraron décadas. Policías que no investigaron. Autoridades que les dijeron que olvidaran. Vidas destruidas por la ausencia, por no saber. El padre de Ana Vega no estaba entre ellos. Ernesto seguía desaparecido. Esa noche, mientras Marta intentaba dormir, escuchó golpes en su puerta. Era Héctor. «Laura acaba de llamar. Arrestaron a Gustavo Salazar hace una hora. Intentó huir del país en un jet privado, pero la Policía Federal lo interceptó en el aeropuerto». Marta se sentó en la cama. Debería sentir alivio, alegría, victoria, pero solo sentía vacío. «¿Y Ernesto? ¿Alguna noticia?». Héctor negó con la cabeza. «Nada todavía, pero no han dejado de buscar». Al día siguiente, los medios transmitieron imágenes de Gustavo Salazar siendo llevado a la corte. Esposado, con una chaqueta sobre las manos, para ocultar las esposas, rodeado de agentes federales. La multitud afuera del edificio gritaba, algunos lanzando cosas. La ciudad entera pedía justicia.
Adentro de la corte, el juez leyó los cargos. 8 cuentas de secuestro. 8 cuentas de asesinato en primer grado. Complicidad en crímenes de lesa humanidad. Obstrucción de la justicia. La lista continuaba. Gustavo Salazar escuchaba con rostro impasible, como si nada de esto fuera real. ¿Cómo se declara?, preguntó el juez. Inocente, respondió Gustavo sin emoción. El juicio se programó para comenzar en 3 meses, pero el fiscal había adelantado que tenían tanta evidencia que el resultado no estaba en duda. Gustavo Salazar moriría en prisión. Una semana después, Marta finalmente pudo regresar a su casa. Laura le había asignado protección permanente, 2 agentes que vigilarían su casa las 24 horas. Hasta que el juicio termine, explicó Laura. Gustavo todavía tiene aliados allá afuera. No podemos arriesgar. La casa de Marta estaba exactamente como la había dejado, pero se sentía diferente, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. La mujer que había vivido allí limpiando casas ajenas y viviendo en silencio ya no existía. Esa noche, a las 3:22 de la madrugada, Marta se despertó, pero no por un sueño. Se despertó porque el cuarto estaba lleno de luz, una luz suave, cálida, que no venía de ninguna lámpara ni ventana. Y allí, parada al pie de su cama, estaba Sofía. No era la niña aterrorizada del pozo. Era Sofía como debió haber sido si hubiera vivido, sonriente, en paz, libre. Gracias, dijo Sofía, aunque sus labios no se movieron. La palabra simplemente apareció en la mente de Marta. ¿Ya puedes descansar?, preguntó Marta, sin saber si estaba soñando o despierta. Sofía asintió. Detrás de ella aparecieron las otras 7 niñas, todas sonriendo, todas en paz. Todas podemos descansar ahora, gracias a ti. No fui yo sola, dijo Marta. Fue Ernesto, fue Héctor, fue Laura. Fuiste tú quien escuchó, tú quien vino cuando nadie más lo hizo, tú quien no se rindió a pesar del miedo. Las niñas comenzaron a desvanecerse, sus formas volviéndose translúcidas, convirtiéndose en luz. Sofía fue la última en irse. Antes de desaparecer completamente, dijo una última cosa. Él está vivo. Búscalo en el lugar donde todo comenzó. Y entonces la luz se apagó, y Marta estaba sola en su habitación oscura. No durmió el resto de la noche. En cuanto amaneció, llamó a Laura. El lugar donde todo comenzó. Para Ernesto, ¿dónde sería? Laura pensó por un momento. La casa de su hija, la casa de Ana Vega. Estaba en el lado este del pueblo, según los archivos. Necesito ir allá. Ahora. Marta, Ernesto lleva desaparecido más de una semana. Si está vivo ya habría... Está vivo. Lo sé. Por favor. Laura suspiró. Te mando una patrulla, pero si no encuentran nada en 2 horas, regresas. ¿Entendido? 2 horas después, Marta estaba de vuelta en San Miguel del Valle. El pueblo se había llenado de actividad en la última semana. Forenses todavía trabajando en la casa de los Salazar, periodistas tomando fotos, curiosos que venían a ver el lugar donde había pasado el horror. Pero la casa de los Vega estaba apartada, en el extremo oeste, casi escondida detrás de un grupo de árboles. Era pequeña, las paredes medio caídas, el techo parcialmente colapsado. Los agentes que acompañaban a Marta querían entrar primero, pero ella los detuvo. Déjenme llamarlo primero. Si está herido, asustado, la presencia de uniformes podría... Los agentes se miraron entre sí y asintieron. Marta se acercó a la puerta rota. ¿Ernesto? ¿Ernesto Vega? Soy Marta Solís. Vine sola. Si estás ahí, por favor, responde. Silencio. Ernesto. Arrestaron a Gustavo Salazar. Encontramos a las niñas. Encontramos a Ana. Está a salvo ahora. Todas están a salvo. Un ruido. Desde el interior de la casa. Un gemido débil. Está adentro, gritó Marta a los agentes. Los agentes entraron primero, con armas desenfundadas y linternas encendidas.
Marta lo siguió de cerca, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La casa estaba en ruinas, con escombros por todas partes, muebles podridos y el techo parcialmente abierto, dejando entrar la luz del sol en haces polvorientos. «¡Aquí!», gritó uno de los agentes, desde lo que alguna vez había sido una habitación lateral. Marta corrió hacia allá. Ernesto estaba tirado en el suelo, recargado contra la pared. Tenía el rostro hinchado, moretones en los brazos, sangre seca en la camisa. Pero estaba vivo. Sus ojos se abrieron cuando vio a Marta. «Usted vino», susurró con voz ronca. «Por supuesto que vine». Marta se arrodilló junto a él, mientras uno de los agentes llamaba a una ambulancia por radio. «¿Qué te hicieron?» «Vinieron. 2 días después de que usted se fue. 3 hombres. Preguntaron qué le había dicho. Los golpes comenzaron cuando no respondí». Ernesto tosió, una tos húmeda que sonaba mal. «Me dejaron aquí para morir. Pensaron que nadie me encontraría». «¿Por qué esta casa?», preguntó Marta. «¿Por qué viniste aquí?». Los ojos de Ernesto se llenaron de lágrimas. Era la casa de Ana. Aquí vivíamos antes de que todo pasara. Después de que ella desapareció, no pude seguir viviendo aquí. Pero cuando supe que iban a venir por mí, pensé, si iba a morir, quería morir en el último lugar donde fui feliz. En el último lugar donde ella fue una niña normal. «No vas a morir», dijo Marta con firmeza. «Arrestaron a Gustavo Salazar. Encontramos a Ana. Encontramos a las 8 niñas. Se acabó, Ernesto. Finalmente se acabó». Ernesto cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas golpeadas. «¿La encontraron? ¿Encontraron a mi bebé?». «Sí. Los forenses están haciendo las pruebas de ADN ahora, pero van a poder identificar a cada niña. Vas a poder llevar a Ana a casa. Vas a poder darle el funeral que merece». La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos estabilizaron a Ernesto y lo llevaron al hospital más cercano en la ciudad. Marta fue con él, sosteniéndole la mano durante todo el camino. Ernesto estaba débil, deshidratado, con 2 costillas rotas y una infección desarrollándose, pero los doctores dijeron que se recuperaría. En el hospital, mientras Ernesto descansaba, Laura llegó con más noticias. Los hombres que atacaron a Ernesto fueron identificados. Eran guardaespaldas privados de Gustavo Salazar. Ya están bajo arresto. Van a agregar intento de asesinato a los cargos contra Gustavo. «¿Cuántos cargos lleva ahora?», preguntó Héctor, que también había llegado al hospital. 23 cargos criminales. Su equipo legal está intentando negociar un acuerdo, pero el fiscal se niega. Esto va a juicio, y va a ser público. El país entero va a ver exactamente qué tipo de monstruo era Alberto Salazar y qué tipo de cómplice fue su hijo. Durante los siguientes días, más detalles emergieron. Los forenses habían terminado de procesar toda la evidencia de la casa de los Salazar. Los videos que encontraron mostraban no solo a Alberto y Gustavo, sino a otros 4 hombres, todos prominentes en la comunidad en los años 70. 2 habían muerto, pero los otros 2 todavía estaban vivos. Un exalcalde de un pueblo vecino y un empresario retirado. Ambos fueron arrestados. Sus familias protestaron, clamaron inocencia, contrataron los mejores abogados. Pero la evidencia era irrefutable. Los videos, las fotos, los documentos, todo apuntaba a una red de pedófilos que había operado durante años con total impunidad. Las familias de las víctimas comenzaron a organizarse. Formaron una asociación, con Rosa Ramírez, la madre de Sofía, como presidenta. Su objetivo era asegurarse de que este caso nunca fuera olvidado, que las niñas nunca fueran olvidadas. Querían que se crearan leyes más estrictas, protocolos más rigurosos para investigar desapariciones de menores, castigos más severos para estos crímenes. Marta asistió a una de sus reuniones. Había unas 30 personas, padres, hermanos, tíos, primos de las víctimas, todos unidos por el dolor
y la búsqueda de justicia. Cuando Rosa la presentó como la mujer que encontró a nuestras niñas, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Marta sintió que no merecía ese reconocimiento. Yo solo escuché. Sofía hizo el trabajo duro. Ella me llamó. Ella me guió. Muchas personas pueden escuchar, dijo Rosa. Pocas tienen el valor de actuar. Usted actuó cuando el resto del mundo había olvidado. Por eso nuestras hijas finalmente están en paz. Ernesto fue dado de alta del hospital después de una semana. Se quedó en la casa segura con Marta por otros días, mientras se recuperaba completamente. Una tarde, mientras bebían té en la sala, Ernesto le contó más sobre Ana. Era una niña brillante, siempre sonriendo, siempre cantando. Quería ser maestra cuando creciera. Le encantaban los niños pequeños, siempre cuidaba a los bebés del vecindario. Su voz se quebró. La última vez que la vi, salía a la tienda a comprar pan. Le di 5 pesos. Le dije que regresara rápido porque ya estaba oscureciendo. Nunca regresó. ¿Cómo sobreviviste todos estos años?, preguntó Marta. ¿Cómo seguiste adelante sabiendo lo que sabías? No lo hice realmente, admitió Ernesto. Solo existía. Cada día era una batalla entre rendirme y seguir buscando. Mi esposa no pudo soportarlo. Murió 5 años después de que Ana desapareció. Dicen que fue un accidente de coche, pero yo sé que fue el dolor. El dolor la mató tanto como ese auto. Lo siento mucho. No lo sientas. Gracias a usted, Ana finalmente va a descansar junto a su madre. Van a estar juntas otra vez. Eso es todo lo que he querido durante 30 años. 2 semanas después del descubrimiento, los forenses finalmente completaron las identificaciones de ADN. Las 8 niñas fueron identificadas con certeza. Sofía Ramírez, Ana Vega, Patricia Torres, Carmen Herrera, Lucía González, María Sánchez, Elena Rodríguez y Gabriela Morales. 8 vidas robadas, 8 familias destrozadas, 8 tumbas que finalmente podían cerrarse. Se organizó un funeral masivo en la Catedral de Monterrey. Miles de personas asistieron. Los 8 ataúdes pequeños, cada uno cubierto con flores blancas, estaban alineados frente al altar. Las familias se sentaron en la primera fila, llorando, sosteniendo fotos de sus hijas cuando estaban vivas. Marta se sentó atrás, observando. No sentía que mereciera estar al frente, pero Rosa la había visto entrar y caminó hacia ella, tomándola de la mano y llevándola hasta la primera fila. «Usted es parte de esta familia ahora», le dijo. «Las trajo de vuelta a nosotros. Pertenece aquí». Durante el servicio, el sacerdote habló sobre el perdón, sobre la paz, sobre cómo estas niñas ya no estaban sufriendo. Habló sobre la importancia de recordar, de nunca dejar que crímenes así queden en el olvido. Cuando terminó, cada familia llevó el ataúd de su hija al cementerio. 8 tumbas, una al lado de la otra, bajo un árbol grande que daba sombra. 8 lápidas con nombres, fechas y una frase que las familias habían elegido juntas. Nunca olvidadas, siempre amadas, finalmente en paz. Marta se quedó después de que todos se fueron. Se arrodilló frente a la tumba de Sofía y puso su mano sobre la tierra recién movida. «Gracias por llamarme», susurró. «Gracias por confiar en mí. Espero haber hecho suficiente». El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol, y Marta sintió algo. No era miedo ni tristeza, era paz. La misma paz que había sentido en su habitación cuando Sofía se despidió. Héctor la encontró allí, sentada en el pasto junto a las tumbas. Se sentó a su lado en silencio durante un largo rato antes de hablar. «El juicio comienza la próxima semana. Van a necesitar que testifiques». «Lo sé. Va a ser difícil. Los abogados de Gustavo van a intentar desacreditarte. Van a decir que inventaste todo, que los sueños son ridículos, que no tienes credibilidad». «Lo sé», repitió Marta, «pero tengo la verdad.
Y eso es más fuerte que cualquier mentira. Héctor sonrió. Sí, sí lo es. Se levantaron juntos y caminaron hacia la salida del cementerio. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Era un nuevo comienzo, para 8 niñas que finalmente podían descansar, y para una viuda que había encontrado su propósito. El día del juicio llegó con un aire pesado. Afuera del tribunal, cientos de personas se congregaron con fotografías de las niñas, carteles de protesta y flores blancas. La multitud coreaba "Justicia para las olvidadas", mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo. Nunca antes un político tan poderoso había sido llevado a juicio en el Estado por crímenes tan atroces. Dentro del edificio, el ambiente era tenso. Marta se sentó en el banco de los testigos, con Laura a un lado y Héctor al otro. Ernesto estaba también allí, en una silla de ruedas, su rostro marcado por cicatrices recientes, pero con los ojos llenos de fuerza. Rosa Ramírez y las demás familias ocupaban las primeras filas, sosteniéndose mutuamente. Gustavo Salazar fue llevado al estrado escoltado por 2 guardias. Vestía un traje gris impecable, pero su rostro estaba demacrado. Aún así, mantenía la cabeza en alto, como si quisiera imponer respeto. Cuando su mirada se cruzó con la de Marta, sonrió apenas, un gesto helado que no contenía remordimiento, sino desafío. El fiscal se levantó. Señorías, este caso representa una de las historias más oscuras de nuestro país. 8 niñas secuestradas, torturadas y asesinadas por una red que operó impunemente durante años. Hoy presentamos pruebas concluyentes que vinculan directamente a Gustavo Salazar con esos crímenes. Testimonios, grabaciones, documentos y, lo más importante, las voces de aquellos que sobrevivieron al silencio. Durante varias horas, el fiscal presentó videos recuperados del sótano de la casa en San Miguel del Valle. Las imágenes, borrosas pero devastadoras, mostraban a las niñas encerradas, llorando, pidiendo ayuda. Algunas grabaciones incluían a Gustavo, identificable por su voz y rostro joven. Cada vez que un video terminaba, el silencio en la sala era absoluto, seguido por el llanto sofocado de las familias. La defensa intentó desvirtuar las pruebas, argumentando manipulación digital, corrupción en la investigación e incluso que Marta sufría trastornos mentales. Mi cliente es víctima de una persecución política basada en supersticiones y delirios de una mujer perturbada, dijo el abogado defensor, lanzando una mirada despectiva hacia ella. Marta se levantó cuando el fiscal la llamó al estrado. Caminó con paso firme, aunque sus piernas temblaban. Juró decir la verdad y tomó asiento frente al juez. El fiscal comenzó. Señora Solís, ¿puede contarnos cómo comenzó todo esto? Todo comenzó con un sueño, dijo Marta. Su voz resonó en el silencio. Una niña que me pedía ayuda. No sabía quién era, pero su rostro no me dejaba dormir. Empecé a buscar. Y lo que encontré fueron los restos del horror que muchos decidieron ignorar. El fiscal la guió pacientemente a través de su relato. Cómo encontró la foto, el viaje al pueblo, los túneles, el cuaderno de Sofía. La defensa objetó varias veces, pero el juez permitió que continuara. La historia de Marta capturó la sala entera. No era una simple narración. Era una confesión de valentía, una prueba viva de que el destino había elegido a alguien común para romper el ciclo del silencio. ¿Reconoce al acusado?, preguntó el fiscal. Marta lo miró directamente. Sí, lo vi en los videos. Escuché su voz. Es la misma mirada que vi en esas grabaciones. La misma que vi cuando lo sacaron de su casa esposado. No tengo duda. Es él. Gustavo Salazar, dijo el fiscal mirando al acusado. ¿Tiene algo que decir? Gustavo se levantó despacio. Su sonrisa era gélida. Esta mujer es una loca influenciada por supersticiones. ¿Sueños? ¿Fantasmas?
El país se está hundiendo en la locura si creen que los muertos hablan. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo. Orden. Usted puede insultarme todo lo que quiera, respondió Marta con voz serena. Pero yo no soy quien lo juzga. Son ellas, las niñas que usted y su padre torturaron. Ellas están aquí. Las veo a su alrededor. Y por primera vez, finalmente no tienen miedo. El público contuvo la respiración. Por un instante, el aire pareció cambiar. Gustavo palideció, mirando alrededor desconcertado, como si realmente sintiera un frío invisible rodearlo. Marta sabía que no todos podían verlo, pero en ese momento, detrás del acusado, de pie en silencio, estaban ellas. Sofía y las otras 7 niñas, con vestidos blancos y miradas luminosas. No de odio, sino de justicia. Gustavo retrocedió un paso, tropezando con la barandilla. Uno de los guardias lo tomó del brazo. Su máscara de control se rompió. Empezó a gritar incoherencias, acusando de conspiración, exigiendo que apagaran las luces. Nadie se movió. Todos lo miraban sabiendo que al fin había caído. Después del testimonio de Marta, el fiscal presentó la última evidencia. Los registros financieros y documentos que probaban que Gustavo había financiado la red y sobornado a las autoridades para mantenerla oculta. El juez levantó la sesión para deliberar. Las horas que siguieron fueron eternas. Marta esperó junto a Laura, Héctor y Ernesto. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Cuando finalmente regresaron a la sala, el juez leyó el veredicto. Gustavo Salazar. Este tribunal lo declara culpable en todos los cargos presentados en su contra. Secuestro, asesinato múltiple, complicidad, encubrimiento y tentativa de homicidio. Por sus crímenes atroces contra menores, recibirá cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un grito de alivio y dolor se elevó al unísono. Las familias se abrazaron, llorando. Laura cerró los ojos, agotada pero satisfecha. Héctor bajó la cabeza, murmurando una oración. Ernesto tomó la mano de Marta. Ahora pueden descansar de verdad, dijo con lágrimas. Gustavo fue llevado fuera de la sala entre abucheos. Cuando pasó frente a Marta, evitó su mirada. Pero ella no lo miró con odio, solo con lástima, porque él ya estaba muerto en vida. Esa noche, el país celebró. Las calles se llenaron de velas, carteles, flores. El gobierno anunció una nueva ley en honor a las víctimas, llamada Ley Sofía, destinada a mejorar la búsqueda de desaparecidos y proteger a los niños. Por primera vez en décadas, el miedo había perdido. Días después, Marta regresó a San Miguel del Valle para despedirse. El pueblo ya no parecía el mismo. El túnel había sido sellado, y donde antes había silencio, ahora había vida. Voluntarios plantando árboles y restaurando casas. En la antigua plaza, colocaron un monumento con 8 figuras pequeñas de bronce, cada una sosteniendo una flor. Marta se acercó al monumento. El viento sopló suavemente, moviendo los pétalos de las flores reales que la gente había dejado. Cerró los ojos y escuchó. Por un instante, creyó oír risas infantiles corriendo entre los árboles, una melodía dulce que se desvanecía en el aire. «Descansen en paz», susurró. Ya todo terminó. Cuando abrió los ojos, el sol se ocultaba detrás de las montañas. Marta sonrió por primera vez en mucho tiempo. Su guerra había terminado. Las niñas podían descansar. Y ella, finalmente, también.